partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice en Colosenses 3, versículo 17, que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que todos juntos en forma de oración vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado el Espíritu Santo. Por habernos enviado el Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. A toda verdad. Amén. Amén. En tu poderoso nombre compartimos la palabra de nuestro Señor y Salvador y vamos a estar compartiendo con esta consigna: ¿por qué Jacob no pudo ver el engaño de Labán? Dice la palabra del Señor, vamos a usar como base Génesis capítulo 29, versículo 25, dice así la palabra del Señor: venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, es decir, me pregunta: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido 7 años por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Es palabra del Señor, la gloria sea a su palabra. Amén. Amén, queridos hermanos. Muy bien, ahí a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Amén. Siempre digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, así que están preparados. Todo el mundo tiene que viajar a Génesis capítulo 29, ¿sí? Le voy a pedir a mi esposa también que vaya a Génesis capítulo 29. El título de la enseñanza es: Dios te hará ver lo que antes no veía, segundo ejemplo. ¿Sí? El martes pasado hemos predicado el primer ejemplo de Dios te hará ver lo que antes no veías. Ahora vamos a tratar otro tema, ¿sí? El tema que estamos tratando es por qué Jacob no pudo ver el engaño de Labán, su tío. Esta enseñanza, queridos hermanos, es para que podamos ver lo que no podíamos ver. Es muy espiritual y hoy vamos a poner este ejemplo de estos patriarcas: Jacob, que es hijo de Isaías, Isaías, que es hijo de Abraham, y Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, nos dice la palabra, que es nuestro Dios. Nosotros tenemos que saber bien sus vidas, porque a través de cómo ellos se manejaron vamos a entender también nosotros la parte humana, tanto de ellos como la nuestra, y también la parte espiritual de por qué Dios se manejó como se manejó con ellos y por qué ellos se manejaron de la forma que se manejaron y por qué nosotros como cristianos también nos manejamos de la forma que nos manejamos. Es decir, nosotros como cristianos hay una forma de la cual nos tenemos que manejar, pero también en la lucha espiritual hay formas incorrectas en las cuales nos manejamos. Pero el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad, nos ayuda para que nosotros, a través de todo lo que estamos aprendiendo, en cada vez que escuchamos la palabra del Señor, podamos nosotros tomar conciencia de todo lo que tenemos que aprender en el camino del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en Génesis capítulo 29, versículo 25? Lo voy a poner un poquito en contexto. Le voy a pedir ahí a mi querida esposa que lo lea desde el versículo 23. Sí, lo vamos a poner un poquito en contexto. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Ay, nomás, ¿por qué pues me has engañado? Dice, ¿verdad? Entonces vemos acá que se produce un engaño. Ese engaño, tenemos que entender por qué se produce un engaño. Hay cosas que nos pasan en la vida a nosotros, porque Jacob es un hombre creyente, viene de la promesa, es un hombre que cree en Dios, pero de repente en este momento vemos que está siendo engañado. Está siendo engañado. Ahora, si está siendo engañado, hay algo que está pasando. Porque nosotros como cristianos muchas veces podemos ser engañados, ¿sí? Un poquito más suave nada más, porque muy poco la música. Entonces, tengo que saber entonces qué significa el nombre Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? El nombre Jacob en hebreo
se pronuncia como Jacob, que significa el que agarra el talón. Quiero que mi esposa vaya a Génesis 25. El que agarra el talón, o suplantador, ya que en la Biblia se menciona que Jacob nació agarrado del talón de su hermano gemelo Esaú. ¿Qué nos dice el versículo 25 de Génesis 25, amor, versículo 26, lo vamos a leer, ¿sí? Esto es por el significado de este nombre, Jacob. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Jacob significa el que agarra el talón, porque él nació agarrado del talón. ¿Por qué? El contexto de lo que nos habla Génesis capítulo 25. En Génesis capítulo 25, cuando arranca, vemos que Abraham se casa nuevamente. O sea, Abraham nuevamente fallece su esposa, y vemos que Abraham se casa nuevamente. Toma por mujer, tiene otra mujer, pero esta mujer ya se llama Setura. Esta mujer le da hijos a Abraham, o sea, no es tan solo, ya había tenido con la esclava a Ismael, luego le hace la promesa Isaías, pero acá ya de edad avanzada, Abraham ya está a punto para morir. Abraham ya era una persona que estaba cumpliendo el propósito y deja una descendencia. Entonces Abraham, ya cuando va a morir, vemos que esa descendencia que nosotros conocemos viene acompañado también de ciertos acontecimientos, porque también Abraham tuvo otra mujer aparte de Sara. Y vemos que le dio hijos. Pero luego que él fallece, Abraham, entra en acción ya Isaías. Entonces tenemos que concentrarnos en Isaías, la descendencia de Isaías, y al mismo tiempo cómo toma por esposa a Rebeca, que era estéril. No se olviden que la mujer de Abraham, Sara, era estéril. Vemos a Rebeca, mujer de Isaías, también estéril. Pero vemos a Jacob, que trabaja 7 años por Raquel, le engaña Labán, pero también era estéril Raquel. ¿Por qué eran estériles las mujeres de los hombres de Dios? Porque se cumplía la profecía de Génesis 3:15, cuando vemos que la palabra del Señor le dice a Satanás, lo confronta en el pecado, maldice en el versículo 14 de Génesis 3 a Satanás, pero luego le dice las consecuencias a Adán y a Eva, pero también la consecuencia al mismo Satanás, cuando le dice que a través de las simientes vienen consecuencias, o sea, los nacimientos de las mujeres, porque va a haber una mujer que te va a pisar la cabeza. Esa es una profecía que el Mesías iba a nacer a través de una mujer, ya que Satanás tentó primeramente a la mujer, por lo tanto, el Mesías iba a venir a través de una mujer. Entonces Satanás se encargó de dañar los vientres de las mujeres por las dudas. ¿Vieron cómo hizo Herodes, que mandó a matar a los niños para que por las dudas no sean rey cuando nace el Señor? Bueno, empieza a herir espiritualmente la simiente. Entonces las mujeres de los hombres de Dios no eran estériles. Por eso el primer profeta, que es Samuel, cuando leemos 1 Reyes 1 y 2, vemos que Ana, que tiene su esposo que también tenía otra esposa, era estéril. Pero cuando ora al Señor para que le envíe un hijo, que lo entrega, dice, te lo voy a entregar a ti para que te sirva a ti, ahí nace Samuel. Es como poner un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, el nombre Jacob, vemos que significa el que agarra el talón, pero también significa suplantador, el nombre de Jacob. ¿Por qué suplantador? Para eso ya vamos a leer en el mismo capítulo 25, el versículo 29 al 34, en el capítulo 25, ¿sí? Pero lo vamos a resumir desde el versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahí está. Entonces, ¿qué está marcando acá la Escritura? Porque todo lo que estoy haciendo es estoy poniendo en este momento en contexto todo lo que vamos al enfoque al cual nos quiere llevar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está mostrando la familia de la cual provenimos nosotros también. Nos está mostrando estos acontecimientos, pero también vemos que nacen gemelos. Uno nace primero, ya en el mismo capítulo 25, cuando se enoja Rebeca con Dios, Dios le dice: hay 2 naciones que están peleando en tu vientre. Por lo tanto, estamos viendo que los niños ya
tienen una conciencia inconsciente, sería dentro del vientre, estaban luchando por nacer primero. ¿Pero por qué luchaban por nacer primero? Porque la promesa, ¿dónde estaba en los hebreos? En el primogénito. Pero ¿de dónde nace agarrado Jacob? Del talón, por eso se llama Jacob, el que agarra el talón. ¿Por qué? Porque le ganó, evidentemente, y literalmente en la vida, Esaú era más fuerte. Pero ¿qué tenía Jacob, que era más fuerte espiritualmente? Era más fuerte espiritualmente. Entonces vemos que el otro era un luchador, un cazador, iba a cazar, enfrentaba bestias, cazaba, era un tipo terrible. Entonces ganó, nace primero, es un arrebatador, pero también quiso arrebatar agarrando el talón Jacob, y vamos a ver luego la astucia. Pero cuando vende la primogenitura, esto para un hijo hebreo, era algo terrible. Significaba que tomaba demasiado a poco, como diciendo, pero a mí ¿qué me importa? ¿Qué me importa la primogenitura? O sea, no sé, es una cosa que podría decir muchas cosas para poner ejemplos sobre este tema, de cómo una persona puede tomar a poco algo que es muy fuerte espiritualmente y literalmente en ese tiempo. Entonces, vemos que tan solo por un plato de lenteja, él vende su primogenitura. ¿Qué estamos viendo acá? Que Jacob era un buen chef, porque vemos que cocina muy rico, al punto de que alguien quiera vender la primogenitura por un plato de lenteja. Evidentemente era un chef, cocinaba muy bien. El otro andaba en el campo, era un cazador, era más delicado para ese Jacob. Ahora, el otro término también, si asociamos, suplantar, lo que refleja parte de su historia, incluyendo la forma en que obtuvo la primogenitura y la bendición de su padre. Y la bendición de su padre. Entonces, ¿por qué Jacob? Porque la consigna es ¿por qué Jacob no pudo ver el engaño de Labán, su tío? Y acá viene la respuesta. La encontramos en Génesis capítulo 27. Vamos a Génesis capítulo 27 y ahí vamos a ver, voy a empezar a explicarles a ustedes por qué nos pasa ciertas cosas en la vida a nosotros, aun cuando no éramos cristianos y también siendo cristianos. ¿Por qué? Porque esto le va a pasar absolutamente a todos los seres humanos. ¿Por qué yo sé que puede pasar estas cosas a los seres humanos? Porque en la Escritura lo dice. Y si yo no hubiese sido pastor ni conociera las Escrituras, igual pasan estas cosas. Porque todo eso en la parte final, en la parte de oración, hay textos que lo describen el porqué y lo vamos a decir recién en la parte final. Pero ahora vamos a ver el por qué le pasó a esto a Jacob con Labán. Génesis capítulo 27. Pero para ponerlo en contexto, primero vamos a leer al versículo 1 y 2, amor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedado sin vida, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Ahí nomás. Lo que estamos escuchando, número 1, en el versículo 1 de Génesis 27, es que Isaac, cuando llega viejo, dice, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Entonces la pregunta es, ¿él queda sin vista literal y espiritual o solamente literal? Y la respuesta es, de las dos formas. De las dos formas. Entonces, ¿cuál es el peligro para nosotros? Llegar a la vejez y ser ciegos literales y ciegos espirituales. No hay peor ciego que el que no quiera ver o que deje de ver lo que sí tiene que ver. Acá se está hablando de la familia. Por lo tanto, esta predica, todos los que somos familias y tenemos hijos, tenemos que prestar mucha atención a esto que está pasando dentro de la familia, porque también pasa dentro de la familia de la fe, ya que Abraham, Isaac y Jacob son de la familia de la fe y nosotros formamos parte de esa historia. Entonces, ¿qué vemos? Que Isaac, que es el hijo de la promesa, Isaac me mira porque se llama Isaac, ya los ojos, pero a la vejez, entonces era como presa fácil para engañar. Yo no sé si algunos de los hijos están pensando en engañar a sus padres. Yo les doy un consejo de que no lo hagan. No engañen a sus padres para querer ganar una propiedad, ya sea una casa, un auto, un terreno. No lo hagan, no engañen a sus padres, porque hay consecuencias, ¿sí? Dios se maneja en su perfecta justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué estamos viendo acá? Lo vamos a ver más a continuación. ¿Por qué a continuación? Porque ¿quién estaba escuchando esa conversación? Rebeca. Vamos a leer el versículo 5 y 6, dice así. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo... Pausa, diciendo. Ahora lo explico qué dijo. Ustedes anotenlo en lo completo. Una madre, ¿qué estamos viendo acá? Quiero que diga preferencia. Preferencia. Entonces, vemos que
hay una preferencia de parte de Rebeca hacia Labán, más que a Esaú. ¿Por qué hay preferencia? Porque el comportamiento de Esaú era un hombre muy desorganizado, terrible. Este es el hombre que también avergonzó a la familia, porque ya cuando leemos, por ejemplo, el último versículo de Isaías 27, Rebeca dice, tengo fastidio de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Por qué dice así? Porque si Jacob toma mujer de las hijas de Het, ¿cómo estas de las hijas de esta tierra, para qué quiero la vida? O sea, no quería Rebeca que su hijo Jacob tenga mujer en ese territorio, en esa gente. Por lo tanto, luego, que ahora lo vamos a ver, que engaña a su padre, lo manda a la tierra de Labán. Pero este muchacho llamado Esaú se portó mal y luego tiene 2 mujeres, pero también quería matar a su hermano. Ahora, ¿por qué quería matar a su hermano? Porque esta mujer, que es la mujer de Isaías, Rebeca, al escuchar la conversación de que ya Isaías está ciego, está a punto de morir y está por soplar algo muy poderoso, que es la bendición al primogénito. Esa bendición al primogénito, no hace falta que no se me mate, ¿no? O traiga agua. Esa bendición al primogénito quería Raquel que lo reciba Jacob. Entonces, ¿qué hace? Una trampa. Lo llama a Jacob y le dice algo que es muy terrible. Yo le voy a pedir a mi esposa que lo lea. No hay problema. Le voy a pedir que lo lea porque estamos en el versículo 6, lo acaba de leer, hasta el 6 llegó. Ahora pues, hijo mío, ¿qué dice el versículo 8? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahí nomás. ¿A quién tenemos que obedecer nosotros? A la voz de Dios. A la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas nos pueden dar un consejo y quieren que sea no como Dios quiere, sino que sea como uno piensa. Y ahí está el problema. Ahí está el problema en todas las áreas. Muchas veces queremos mostrar en la vida muchas cosas para agradar a las personas. Pero todo, atento acá a lo que son pastores, lo que son líderes, mujeres y varones, y también las ovejas. No se trata de mostrar tu ropa, e incluso ni se trata de mostrar tu familia. Se trata de mostrar a Cristo. Se trata de mostrar a Cristo. Mire, siempre se trata todo se trata de Cristo para nosotros los cristianos. No se trata de mostrar, en nosotros los ministros de Dios, mostrar la posición económica. No se trata de mostrar el coche que tengamos. No se trata de mostrar en un cartel la familia perfecta. Porque yo recuerdo cuando empecé el camino pastoral, lo que más había por todos lados, carteles de la foto de la esposa. Y después empezamos a ver en el último tiempo que todos se están separando, todos se separaron, siguen predicando. Aún así, ya buscaron textos fuera de contexto que sí se pueden separar. Entonces, ¿dónde quedó la teoría del hombre perfecto con una mujer al lado? Quedó avergonzado eso, porque no se trata de mostrar a la familia ni a tu esposa, se trata de mostrar a Cristo, a mostrar la palabra de Dios. ¿Entienden, queridos hermanos? Siempre Amén. Tiene que ser así. Luego, lo que tenemos como familia lo tenemos que cuidar y tenemos que amar como nos manda las Escrituras. Pero no se olviden que Dios es Dios celoso. Él es muy celoso. Entonces, acá, ¿cuál era el problema que había? Había una preferencia. ¿De quién? De parte de Rebeca, hacia el hijo Jacob. Por lo tanto, vemos que no tenía esa comunión como tenía que tener Rebeca con Dios. Pero también vemos que Isaac, siendo un hijo de la promesa, no estaba teniendo esa comunión como tiene que ser con Dios, por eso fue engañado. Entonces, si Jacob, ya en el capítulo 28, hace promesas incluso, Señor, si me va bien, si me acompaña, te daré el diezmo de todo, le hace una promesa de todo en Escalera al Cielo en el capítulo 28, cuando se manifiesta el Señor, pero aún así sí le fue bien, pero tuvo consecuencias. Fue engañado. ¿Pero por qué fue engañado? Ahora lo vamos a ver a continuación. Quiero que leas, para resumir, el versículo 21 al 24 de Génesis 27. Isaías dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ahí nomás. ¿Por qué le dice esto?
Porque si leemos el contexto, ya la había preparado su madre, ya había preparado el guisado, el alimento, el que quería el padre, ya lo preparó, lo mentalizó, pero le dijo, haz lo que yo te digo. Entonces le dijo, esto vas a hacer para engañar a tu padre. Esto significa, rápido, amor. Esto significa que está queriendo apropiarse de una bendición con mentiras. Y no se puede. Bueno, entonces, espiritualmente, queridos hermanos, no podemos querernos apoderar de ciertas cosas con mentiras. Hay gente que se quiere apoderar de muchas cosas y quiere, por eso significa suplantador, quiere ocupar lugares que Dios no le mandó, pero sí quiere ocuparlo. Y algunos incluso pueden tomar un texto fuera de contexto, que es Mateo 11:12, donde el Señor dice que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no está hablando de esa forma de arrebato. O sea, no se puede arrebatar una bendición con mentiras. Entonces, ¿qué le está pasando a Isaías acá? A Isaías le está pasando que está a punto de ser engañado por su propio hijo. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Diga, la mujer, pero primeramente él. Entonces, ¿por qué primeramente él? Porque hasta acá estamos viendo que la parte humana de los seres humanos le viene fallando a Dios y no lo vemos en ningún momento acá mientras leemos en escena a Dios diciendo, ten cuidado, Rebeca, no vayas a querer engañar a tu marido, no vayas a querer disfrazar a tu hijo, no le vayas a querer dar la comida que tu marido no le pidió a tu hijo, no vayas a querer, si es lampiño, tu hijo que nació lampiño y Esaú es velludo, no lo vayas a disfrazar para engañar a tu marido, para que lo bendiga, no vayas a querer cometer ese error. No, Dios deja que actúen, no hace nada, no interviene, eso es lo que estoy viendo yo, lo que vi. Versículo 22 dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Por qué dice la voz? Estoy escuchando la voz, o sea, es lo que está diciendo, soy ciego. Escucha lo que sí. Diga conmigo, lo que está diciendo, soy ciego, pero no sordo. Sí, siempre frente al micrófono. Pero no sordo. Ahí está, ahí salió. Entonces, ¿qué significa esto? Que se está dando cuenta, entre comillas, que está siendo engañado. Pero algo está pasando. Porque en el versículo 23 dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Lo bendijo. Acaba de recibir la bendición con engaño. ¿Y qué habíamos leído en la base? ¿Cuál es la consigna? ¿Por qué Jacob fue engañado por su tío Labán? Y la respuesta es porque él engañó primero. Ahora, ¿por qué nosotros, los seres humanos, aún creyendo en Dios, nos quejamos con Dios cuando alguien nos engaña? ¿Has sido engañado alguna vez en tu vida? La pregunta. ¿Te estás acordando de ese engaño, de esa trampa? Ya sea en un trabajo, ya sea con tu esposa, con tus hijos, con un amigo. Algo que ha pasado, y vos decís, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasó esto, Señor, si yo creo en ti, me congrego? Y el Señor espiritualmente te diciendo, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Te acordás ahora cuando hiciste tal cosa? Entonces, cuando nos empezamos a acordar, y el Espíritu, porque dice en Juan 14:26, y el Espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, todo lo que está escrito en la palabra, en este momento nos está recordando sus enseñanzas, pero ¿para qué? ¿Para bien? No. Para mal, perdón, no, es para bien. ¿Para qué? Para bien, para corregir nuestras vidas. Entonces, cuando Jacob, de repente, cuando trabaja 7 años trabaja, en el capítulo 29 que hemos leído, porque se escapó, porque su hermano lo iba a matar, Esaú. Y cuando conoce a Raquel, se enamora, porque tenía 2 hijas, Labán, que es, ahora, miren esto, Rebeca, que le dice al hijo que engaña al padre, ¿de quién era hermano? De Labán. De Labán. ¿Y Labán qué es? Un engañador. Entonces, Dios, ¿qué nos está mostrando? Que la sangre tira. La sangre, hay simientes, hay costumbres. Es como decir, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, mira vos. Entonces, ¿cómo es la historia acá? Estamos viendo entonces que Labán no es la primera vez que lo engaña, después lo vuelve a engañar y lo quiere engañar. Y si leemos toda la historia, es muy fuerte lo que pasa con Labán y Jacob. Pero ¿qué hace Labán? Engañosamente, en ese tiempo no había electricidad, las mujeres le ponían un velo, las mujeres eran vírgenes,
y le entrega a Lea, así con velo y todo, evidentemente. Las fiestas se compartían ahí de noche, luz suave, tenue. Para mí Jacob se tomó unos tragos de más, porque si amabas tanto a Raquel, no te vas a dar cuenta. Diga, por eso la prédica es, Por eso la prédica es, Dios te hará ver Dios te hará ver lo que antes no veías. lo que antes no veías. O sea, Jacob no pudo ver que se casó con la mujer equivocada. Y eso le pasa también en la vida a muchas personas. Se casan con mujeres equivocadas o viceversa, con hombres equivocados. Amor, ¿soy correcto para ti? ¿O no podías ver? O vos sos correcta para mí o yo no pude ver. ¿Ves? Porque acá el Espíritu está confrontando a todos, a todos. Esto no significa, bueno, capaz que me equivoqué, voy a separar. No, no se trata tampoco de eso. No. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó acá? Ya había consumado el matrimonio. O sea, bien que le gustó a Jacob pasar la noche. Claro. No quiero que conmigo. Bien que le pasó. Porque, sí, bien que pasó la noche. no, bien que le gustó pasar. Bien que le gustó pasar. Entonces, vemos que está bien, no se dio cuenta. Pero lo que yo sé, que la Escritura me dice, que apenas la conoció a Raquel, la amó. Dice en el mismo capítulo 29 que la amaba tanto que 7 años para él fueron, como dice, pocos. Fueron pocos. Ahora, si fueron tan pocos, ¿no te vas a dar cuenta que pasaste la noche y amaste a alguien que no era Raquel? Ese es para dejarlo pensando. Por eso estoy diciendo, evidentemente estaba con una copita más. Diga, pero en realidad, con más fuerza, más frente al micrófono. Pero en realidad, lo que significa es que cuando alguien está ciego, sin la vista de Dios, le pasa eso. Entonces uno cree estar seguro de todo lo que hace hasta que se despierta, hasta que abre los ojos. La cámara está tomando, vamos, los bostezos, por favor. Entonces, ¿qué vemos acá? Estamos viendo que este hombre no pudo ver el engaño de Labán, pero vemos a Isaías que no pudo ver el engaño de su mujer y el engaño de su hijo. En todo esto, queridos hermanos, vemos que se enoja de tal manera Jacob. Yo me lo imagino cuando se despertó y le ve de día que despertó con... Porque el nombre Lea significa, en hebreo significa vaca. La Biblia dice que Lea tenía lindos ojos, pero que la que era hermosa, o sea, de semblante, de buen parecer, dice así, era Raquel. Con esto no estoy diciendo que, porque significa vaca, que era una gorda. No dice nada de eso. Si vamos al término, al contexto y a las ramificaciones de ese significado, es que son personas activas que van para adelante. Tiene muchos buenos significados. Hasta el punto que bíblicamente, ya en el capítulo 29 y 30, Lea le da hijos. Le da el primer hijo, Rubén, pero de Lea nace el sacerdocio levítico. El tercer hijo se llama Leví. Por lo tanto, de Lea salen los sacerdotes de Israel, que por supuesto se equivocaron y lo perdieron al sacerdocio ese por no estar bien con Dios. Pero vemos que el sacerdocio levítico y la tribu de los levitas no viene de Raquel, sino que viene de Lea. Tampoco viene de las 12 esclavas, que luego también tienen hijos. Todo ese lío está en el capítulo 30. ¿Por qué? Porque cuando lo agarra Labán y dice, pero he trabajado 7 años, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? Le dice, pasa esta semana, o sea, la semana de luna de miel. O sea, también le gustó pasar la semana con Lea, ¿no? De ahí nace bien rápido y se queda embarazada. Y te daré a Raquel. ¿Pero qué le dice? Tiene que trabajar otros 7 años más. Tiene que trabajar otros 7 años. O sea, tenía que trabajar otros 7 años más. Ya son 14, ¿verdad? O sea, vemos cómo se estaba abusando, cómo era un chanta. Pero increíblemente la palabra Labán significa blanco del hebreo. Hay que analizar todo ese tema ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Dios permitió y lo lleva a que conozca a su reflejo. ¿Quién es el reflejo de Jacob? Ya, Labán. Porque Labán es un engañador. Y Jacob. Un engañador. La madre de Jacob, una engañadora. Entonces vemos que también creen en Dios, pero son engañadores. ¿Conocemos a algún cristiano? Sí, soy cristiano, pero por ahí anda engañando para conseguir algo. Entonces vemos que es peligroso porque Dios ama a Jacob, pero vemos que a pesar de todo eso comete errores Jacob. Vemos que son errores en la parte humana, por conquistar, por poseer. Y acá lo vemos, queridos hermanos, que en esta historia,
que es muy larga para explicar luego lo que pasó con Lea y Raquel, porque Raquel era estéril. Pero sí Lea, miren esto, Lea, que era despreciada luego que se casa Jacob, imaginen, la amaba a Raquel. ¿Con quién pasaba mejores momentos? ¿Con quién creen ustedes que quería estar más tiempo? Con Raquel. Entonces, dice la palabra que vio Dios que era menospreciada y le dio hijos a Lea. Pero de Lea nace el cuarto hijo llamado Judá. Ahora la pregunta es, ¿de dónde nacieron todos los reyes? ¿Dónde nació nuestro Señor y Salvador? Diga conmigo, en Belén. En Belén de Judá. De Judá. Por lo tanto, todos los reyes de Israel eran de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Por lo tanto, estamos aprendiendo, para los que no saben, hay mucha gente que sabe, que de dónde viene esta descendencia, viene de Lea, viene del engaño. Esto es un tema, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Entonces, en el versículo 23 de Génesis 27 dice, y no lo conoció Isaac, dice ahí, ¿qué dice? Lo vamos a leer. Y no lo conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Yo soy. ¿Qué acaba de hacer ahí? Mintió. ¿A quién está mintiendo? A su padre. A su padre. Y los 10 mandamientos del Éxodo 20, del Deuteronomio 5, hablaba de que no podíamos hacer eso con nuestros padres. Y dijo, ¿eres tú mi hijo? Evidentemente algo no le estaba cerrando a Isaías. Y Jacob respondió mintiéndole, yo soy. Terrible. Por supuesto, luego llega, como lo vemos en las películas, llega Esaú y lo que dice a continuación, y pide la bendición, pero dice, pero sí, recién te acabo de bendecir. Se da cuenta que el hermano nuevamente lo engañó. Le pide la bendición, pero dice, ya le he dado a tu hermano, igual lo bendice, pero ya lo bendice como un siervo del hermano, porque recibió la bendición primera, y lo quiere matar. ¿Cuál es el consejo a continuación de la madre? ¿Cuál es la consecuencia del error? Es que un hermano quiere matar a su hermano. Rápidamente le pide que huya a la tierra de Labán, que se quede ahí por un tiempo, y ahí conoce a Raquel, y empieza otra historia. Lo que yo espiritualmente estoy viendo es que también Isaac fue engañado. Pero entonces, ¿por qué? Ya hemos visto que Labán engañó a Jacob. ¿Por qué engañó Jacob a Labán a Jacob? Porque Jacob había engañado a su padre. Pero ahora, ¿por qué Isaías fue engañado por sus hijos? La pregunta es, ¿por qué Isaías fue engañado por sus hijos? Hay que leer Génesis 26. O sea, ya nos vamos a Génesis capítulo 26 y vamos a leer el versículo 9. Para ir poniendo, usted léanlo completo. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Ahí está. Ahora quiero que vuelva más atrás a Génesis 20, versículo 12 al 14. Dice, y llamó Abimelec a Isaac. ¿Por qué lo llamó? Porque en el capítulo 1 empieza diciendo, ya en el capítulo 25 no se olvide, ya había muerto su padre Abraham. Luego le aparece Dios a Isaac, lo bendice, le hace las promesas mismas al padre, pero nuevamente entra en escena algo que le había acontecido al padre, que cuando estaba floja la producción y había sequía, descendía siempre a Egipto, y Abraham también había dicho por su mujer que era hermana. Pero ¿qué pasó acá? Ahora quiero que entiendan qué pasó acá, para que yo les pueda explicar. ¿Estás en el capítulo 20, Bor? Sí. Bien. Acabamos de ver que Abimelec le dice a Isaías, me mentiste. ¿Y quién le había mentido en el capítulo 27 a Isaías? Su hijo. Entonces vemos que también era un mentiroso Isaías. Pero ahora la pregunta es, ¿Abraham era un mentiroso? Porque la Biblia dice que también dijo que su mujer era hermana. Y la respuesta es no. No, Abraham no. Abraham no era mentiroso. ¿Por qué? Porque en el versículo, vamos a arrancar desde el versículo 9, desde el 8, dice, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos. Y dijo todas estas palabras al oído de ellos, y temieron los hombres en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios se le había aparecido en sueño, haciéndole notar que no tenía que tomar por esposa a la mujer de Abraham, porque era hijo de mujer de un profeta, y ya había peste, ya se iban a enfermar, y iba a pasar muchas desgracias. Y el versículo 9 dice, después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grandes pecados? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham,
¿Qué ¿Qué pensabas? pensabas para que hicieses esto? Son las mismas palabras, quédate ahí, que estamos leyendo en Génesis 26:9, que le dice otro Abimelech. Diga, no es el mismo Abimelech. No es el mismo, es otro. O sea, son los nietos, son los hijos, ¿entiendes? Son descendencia como Herodes. Son los mismos nombres de reyes, pero descendencia. Pero acontece lo mismo, lo cual la Biblia me está indicando, diga, que las cosas se repiten. Las cosas se repiten. Pero la Biblia nos enseña Pero la Biblia nos enseña para prevenir eso. para prevenir eso. Para que no nos pasen cosas. Amén. Amén. ¿Y qué dijo Abraham en el versículo 11? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, Y y me me matarán matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, Y a la verdad también es mi hermana, es mi hermana. hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y la tomé por mujer. Por lo tanto, nunca mintió. ¿Entienden? Yo quiero que entiendan esto. Abraham no mintió, pero Isaías sí mintió. Ahora sí volvemos al capítulo 26. Isaac sí mintió. Ahora, volvemos al capítulo 26, versículo 9. Esto parece un rompecabezas, pero ustedes lo escuchan tranquilo después y van a entender, el que pueda ver, el que pueda interpretar, que el Espíritu le ayude, porque es muy espiritual y son las raíces de donde venimos nosotros. Entonces, cuando volvemos al capítulo 26, le hablo en contexto ahora, desde el versículo 7 al 9. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y le respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir a mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo mataran por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. De hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, Se da cuenta de que se está dando cuenta. que era la señora. Que era la señora. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, Acá viene la parte fuerte en el porque versículo dije 10. que quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Qué hubiese traído? El pecado. Diga conmigo, destrucción, Destrucción, maldición, peste. Ahora, ¿por qué Abimelech les dice esta palabra? Quiero que diga conmigo, porque Abimelech, Porque Abimelech, que es ya sea un hijo o un nieto del otro Abimelech, que es un hijo O un nieto. del otro Abimelech, que eran rey, que era el rey, quedó registrado en sus escrituras quedó registrado en sus escrituras que había un patriarca que había un patriarca llamado Abraham, llamado Abraham, que el Dios de Abraham que el Dios de Abraham era tan poderoso era tan poderoso que si alguien le tocaba sus bienes, que si alguien les tocaba sus bienes, mayormente su esposa, mayormente su esposa, se producía destrucción en esa nación. se producía destrucción en esa nación. Por lo tanto, Por lo tanto, lo que está diciendo Abimelech lo que está diciendo Abimelech a Isaías, a Isaías, qué peligro qué peligro lo que acabas de hacer, lo que acabas de hacer. A Isaac, perdón. Isaac. Entonces, ¿qué vemos, queridos hermanos? ¿Hasta qué punto es peligrosa la mentira? Porque si alguien es verdad, si alguien se acostaba con Rebeca, iba a traer una gran maldición, no tan solo para Isaías, Para por haber Isaac. mentido, para Isaac, perdón. Yo me confundo por Isaac, por eso. Para Isaac, hijo de Abraham. Por el hecho de haber mentido, entonces no iba a tener un respaldo de parte de Dios. Porque en el capítulo 20, cuando Abraham le dice al otro Abimelech, en realidad es mi hermana, no recibe maldiciones ni lo manda a matar a Abimelech, sino que dice que lo bendice con muchos bienes, con ovejas, con ganado, lo protege, nadie los toque, sale bendecido de esa tierra. Y acá no iba a ser así, pero aún así lo bendice a Abimelech, lo bendice acá a Abimelech, a Isaac lo bendice porque ya tenía la información de quién era ese muchacho. Lo cual la Biblia me enseña que cuando tenemos un buen respaldo de quién es nuestro Dios. ¿De quién es nuestro Dios? Entonces, ¿a quién le estaba temiendo acá Abimelech? Al Dios de Isaac. ¿Y Isaac a quién le estaba temiendo? A Abimelech. No, a nadie. A nadie. Quiero que digas conmigo, muchos somos cristianos. Muchos somos cristianos. Creemos en Dios. Creemos en Dios. Somos de la promesa. Somos de la promesa. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero no tenemos temor de Dios. Pero no tenemos temor de ¿Cómo Dios. puede ser posible ¿Cómo puede ser posible que este gentil, que este gentil que no creía en Dios, que no creía en Dios tenía temor de Dios? tenía temor de Dios? ¿Usted sabía que dentro de los ministerios se andan engañando, gorreando unos a otros? También pasa eso, entonces no hay temor de Dios. ¿Cómo estas personas dicen, no, cómo va a tomar la mujer del hermano o la hermana si Dios se va a enojar? Entonces cuando pasan cosas en la vida de las personas, dicen, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Sí, ¿para qué? Sí. Todo el por qué, ¿para qué? Pero el problema es que hay acontecimiento. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con esta enseñanza? Dios te hará ver lo que antes no veía. Entonces, diga, Él nos está haciendo ver Él nos está haciendo ver
para no caer a ese abismo, para no caer al abismo, para no caer en ese pecado. para no caer en ese pecado. Para ir terminando. Entonces, ¿qué significa todo esto? El significado, queridos hermanos, es el siguiente. El porqué de todo esto, el porqué de todo lo que yo estoy hablando, y acá sí le voy a pedir al hermano que no... Vamos a ir ya preparándonos para orar. El porqué de todo esto. ¿Por qué Labán engañó a Jacob? Vamos a poner la cortina de oración. Gracias, Padre. Gracias porque nos mostraste que cuando algo nos pasa es porque algo hicimos. Si yo tiro algo para arriba por la fuerza de gravedad, puede caer sobre ti o sobre alguien que esté cerca tuyo. Dios permitió que exista un Labán para confrontar los errores de Jacob. Pero Dios permitió que Isaac tenga un hijo como Jacob y una mujer como la que tuvo, porque él también mintió. Pero ¿por qué pasa todo esto? Esto lo vemos en Génesis 3. La serpiente engañó a Eva, pero Eva engañó a su marido y comió. Isaac engaña a Abimelec, pero Jacob engañó a su hermano y engañó a su padre. Y Labán engañó a Jacob. Y así podríamos continuar toda la historia. Historias de engaños, de personas que sí creen en Dios, pero que engañan. Dios en este momento está exhortando a todos nosotros, porque el que diga que está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero esto no significa que sigamos pecando. Significa que Dios nos quiere abrir los ojos espirituales para que no cometamos los mismos errores. Entonces, si seguimos cometiendo este tipo de errores, somos adánicos. Y la Biblia en 1 Corintios 15 dice que hay un nuevo Adán que ya es Cristo. Ya no estamos en el Adán viejo. Él nos ha limpiado de nuestras maldades. La sangre nos limpia de nuestros pecados. 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Versículo 8 dice, pero si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, cuando Eva fue engañada por Satanás y luego Adán engañado por su esposa, la respuesta que tendría que haber sido certera, que ya prediqué el martes pasado, porque no lo podían ver, porque Eva no pudo ver el engaño de Satanás, tampoco Adán pudo ver el engaño de su esposa. Entonces, queridos hermanos, estamos observando y viendo un panorama que si Adán y Eva, yo siempre digo, si hubiesen arrepentido, Señor, hazme aquí, acabo de pecar, estaba ciego, no pude ver, me engañó, fue engañada, porque la palabra dice que era apetitoso a la vista para recibirlo a ese engañador. La vista engaña, la vista confunde, pero hay una vista que es espiritual, que te hace ver más allá para que no cometas errores. Ahora, si me estás pensando, pues ya lo cometieron, no importa. ¿Qué te estoy enseñando? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo? Si Adán y Eva se hubiesen arrepentido y hubiesen dicho, he pecado, restáurame, ayúdame, el Señor hubiese restaurado todo en ese día. Pero como no se arrepintieron, los expulsó del Edén y cerró las puertas del Edén para que no tengan el derecho de tomar el árbol de la vida, porque Dios no quiere que el pecado viva para siempre, porque el árbol de la vida es vivir para siempre. Y muchas personas son expulsadas de las iglesias, pero no hace falta ni que un pastor los expulse. Dios los expulsa. ¿Por qué? Porque están en pecado y no tienen derecho al árbol de la vida. Pero pastor, pero si la sangre es para perdón de pecados, sí, Dios limpia, pero siempre dice vete y no peques más. Cerramos los ojitos para orar. Ayúdenme, queridos hermanos, ustedes del otro lado en intercesión orando, porque este es un momento muy fuerte, es muy espiritual, una lucha espiritual que se ha desatado en este momento en el aire, porque el enemigo no quiere que se sepa todas estas cosas. Dios te hará ver lo que antes no veías. En Lucas capítulo 6:31, la palabra de nuestro Señor nos dice algo que es muy importante para nosotros los cristianos. Y estas palabras fueron utilizadas por el mismo Señor y Salvador. Y dice así: y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué significa esto? No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Labán no le gustó a Jacob que Labán lo haya engañado de esa forma. A Isaac no le gustó saber que su hijo y su esposa lo engañaron para una bendición. A Esaú no le gustó saber que su hermano lo engañó.
Por eso, queridos hermanos, no le hagan a los demás, en pocas palabras sea, no le hagas a los demás lo que sí te va a pasar a ti. Es decir, lo que le hagas a otra persona, de alguna forma la vida te la va a hacer saber, la vas a pagar. La vas a pagar, eso quiero decir. ¿A dónde lo dice pastor? En Gálatas capítulo 6, porque el Señor no deja nada al azar, y dice así, desde el versículo 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Queridos hermanos, este hombre de Dios que le está hablando cometió muchos errores, y créanme que la pagué. Y si tendré algo más por pagar, sé que por la sangre de nuestro Señor, por el arrepentimiento de mis pecados, todo va a ser leve, porque nos da la victoria y nos hace más que vencedores. Pero eso no significa que no hubo o no va a haber consecuencia, porque todo pecado tiene su consecuencia. Hay perdón, sí, pero hay consecuencia. La decisión de Abraham y Sara por haber dado la esclava, hasta el día de hoy hay guerra en Israel por esa consecuencia, por los ismaelitas. Lo mismo pasó con la historia de Jacob y la descendencia de esas dos mujeres más las dos esclavas que le dieron hijos, y se armaron las 12 tribus de Israel. Y hay mucha consecuencia en eso, y es muy largo para explicar. Pero nosotros somos familia de Dios, y hay familias entrecruzadas, hay hijos de otros, hay hermanastros, hay un montón de cosas que pasan en la familia. ¿Pero por qué pasaron todas esas cosas? Por errores que hemos cometido. Pero el Señor aún así nos ama y nos quiere hacer ver, para que, viendo ya nuestra descendencia, acá tengo a mi hijo Isaac, lo que yo le voy a prevenir, y ya él está escuchando tu palabra, para que él no cometa los errores que cometió Isaac, que cometió Labán, que cometió David, que cometieron todos los que dicen la Biblia. Ahora, si los llega a cometer, lo va a cometer con conocimiento y causa de lo que dice la palabra. Pero lo importante es, por eso dice que instruyamos desde la niñez a nuestros hijos, para que no se aparte. ¿Y para qué instruimos a nuestro hijo? Porque si vos tenés tu hijo, dice que no le pase lo que a mí me ha pasado. Y entonces nuestro Padre Celestial, que nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos, tampoco quiere que te pasen cosas que Él no tiene preparado para tu vida. Dios tiene siempre preparado lo mejor para tu vida. El problema está en nosotros, que no escuchamos la voz de Dios, como lo hemos visto a través de Adán y Eva y en adelante, todos que se apartaron de los mandamientos de nuestro Señor y Salvador. Porque el que siembra para la carne, dice el versículo 8, de la carne va a cosechar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos, significa si no abandonamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. A la familia de la fe, mayormente, pero dice a todos, absolutamente a todos. ¿Qué significa todo esto que estoy hablando? Significa que en el mismo Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, si haciendo algo como lo hizo Jacob, como lo hizo Labán, como lo hizo Isaías, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso le pasó a Jacob, eso le pasó a Isaías, eso le pasó luego a Labán, eso le pasó a todos. Nosotros, queridos hermanos, cuando vemos o sabemos de un hermano que está en una falta, con un espíritu de mansedumbre lo tenemos que corregir. ¿Para qué? Para que Dios le haga ver lo que antes no veía. Por eso en Santiago 5, en el versículo 20-21 dice que si al hermano que se ha extraviado del camino lo hacemos volver, salvaremos su alma. Por eso, Padre Celestial, en esta hora oro por aquellas personas que cometieron errores, para que ya no lo vuelvan a cometer. Y si por primera vez estás escuchando estas palabras, no es casualidad, Dios ha permitido y ha extendido los días, dice en la palabra, para salvar tu alma. Y es por fe. En Romanos 10, del 9 al 10, dice que tenemos que decir estas palabras. Yo te invito a que digas conmigo estas palabras. Cierra tus ojos, concéntrate desde tu corazón diciendo, porque ya el Señor ha tocado tu mente, tu corazón, cuerpo, alma y espíritu. Porque si estás en este momento es porque ya el Señor te ha conquistado. Tenés que decir: reconozco, Padre, que he pecado contra ti, y en este día me arrepiento y acepto en mi corazón, en mi vida, como Señor y Salvador a tu Hijo amado, Yeshua Jesús. Mi vida pongo en tus manos. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Desde hoy en adelante, Dios me hará ver lo que antes no veía. Y lo que puedo ver es la salvación y la corrección de un padre a un hijo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial,
por todo lo que hemos compartido en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Ponemos la cortina en la parte final. Queridos hermanos, paz y bendecida vida para todos. Este programa ha sido patrocinado una vez más por nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua Las Nieves. Bendecido, querido Ricardo, gracias. Nos viene patrocinando ya varios programas, pero es porque, como propone en su corazón, el corazón de las personas proponen, Dios lo permite, y sabemos que es de gran bendición. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Nosotros nos quedamos un rato más, por supuesto. Estamos haciendo el cierre para todo lo que es la edición para YouTube. Podés buscar esta enseñanza en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira, y también la vas a encontrar en el canal de la radio 94.1. Nos ha acompañado en la mesa de trabajo nuestro querido Isaac, que se portó muy bien. Nos hemos atrasado un poquito, pero logramos traer el mensaje. Tuvimos traba, ¿verdad, amor? Me ha acompañado mi querida esposa Melanie. Saludamos. Bendiciones, queridos hermanos. Ahora nos quedamos en la sintonía de la radio para saludar a todos. Así que ponemos ahí el cierre, como siempre. Paz y bendecida vida para todos, como siempre os digo. ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.